Y ahora vamos con 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Padre Celestial, otra vez oramos en el nombre del Señor Jesucristo para que la Escritura que es inerrante, la Escritura que es inspirada y es tu revelación, el día de hoy nos pueda hablar a nuestro corazón, y que el Espíritu Santo, la promesa que es el Maestro, que es el guía, que es el Consolador, pueda convencer nuestros corazones de las cosas, Señor, que tú quieres hablarnos a través de esta porción de las Escrituras del apóstol Pedro, Señor. Y te pedimos que nos bendigas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro escribe por segunda vez, o sea, esta es la segunda carta del apóstol Pedro, a los hermanos de la dispersión, para hacerles recuerdo sobre las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo, y que en los últimos tiempos habrán falsos maestros, cuestionando la segunda venida del Señor Jesucristo, ignorando a propósito que la creación fue hecha por la palabra de Dios, que Él castigó al mundo antiguo con el diluvio, y que con ese mismo poder creador también castigará al mundo con fuego en el juicio final. También se puede decir que el creyente tendrá presente las sanas enseñanzas y la segunda venida del Señor Jesucristo, sabiendo que Dios ordenó la creación y el diluvio y que igualmente castigará con fuego en el juicio final. Hermanos, en esta segunda carta del apóstol Pedro, como vemos en el versículo 1 del capítulo 3, el apóstol Pedro menciona que está pronto su partida, o sea, él está hablando en el versículo 13 y 14 del capítulo 1, que está pronta su partida porque el Señor le había dicho que iba a partir a una edad avanzada, y parece que esta carta escribe el apóstol Pedro justamente un poco antes de su muerte. Y entonces, a la vez que se está despidiendo, les está advirtiendo también acerca de la aparición de falsos maestros en su tiempo, en el mismo tiempo del apóstol Pedro. En los anteriores versículos, Pedro describe cómo son estos falsos maestros, cómo se los puede distinguir. Esto menciona refiriéndose a los falsos maestros en el tiempo del apóstol Pedro. El efecto que causan las enseñanzas de estos falsos maestros, habla también Pedro de eso. Pero ahora Pedro está describiendo la doctrina que estos niegan, que estos falsos maestros en el tiempo de Pedro estaban negando la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Habían pasado ya algunos años, aproximadamente entre 30 y 35 años, y parece que algunos vieron como ocasión que no venía de acuerdo a lo que ellos esperaban el Señor Jesucristo, y por tanto decían las cosas: no ha cambiado nada desde antes, no está cambiando nada ni va a cambiar, o sea, el Señor Jesús no va a venir. Y si no va a venir el Señor Jesucristo, no volvió. Entonces, si no volvió, entonces podemos llevar la vida que queramos. No hay necesidad de caminar el camino de la santificación. Por eso el apóstol Pedro les escribe para recordarles a los hermanos de la dispersión en esta segunda carta las enseñanzas, él dice, de los profetas y de los apóstoles. Les escribo, dice, esta segunda carta, y en ambas despierto, dice, con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y más después les dice que las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles es algo que ellos debían recordar.
porque habían falsos maestros que estaban enseñando, diciendo que el Señor Jesucristo no vendría por segunda vez. Y por eso el título de este sermón es Manteniendo las enseñanzas. 2 Pedro 3, 1 al 7. Dice el versículo 1, dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Se está refiriendo a los hermanos como amados, porque en el original habla una palabra de afecto. No sé si ustedes han escuchado este nombre en español, agapito, viene del original griego que es agapetos, y agapito significa amado. Eso es lo que significa. ¿Ha escuchado este nombre alguna vez? Yo lo he escuchado, agapito. Agapito es un bonito nombre. Viene de agapetos, que significa amado. Entonces, es bonito llamarse pues entonces agapito, ¿eh? Y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Hermanos, en esta expresión de aprecio y de cariño, y está diciéndoles que esta es la segunda carta, ya les he escrito una carta, y en esa carta el apóstol Pablo, en la primera carta, los alienta a los hermanos de la dispersión y les dice: en tiempos difíciles hay que persistir. Pero su mensaje en la segunda carta es: en tiempos difíciles hay que persistir, está diciendo Pedro. Pero hay que persistir en la sana doctrina. Esto está diciendo, porque el problema es que habían aparecido maestros, falsos maestros, que decía el apóstol Pedro, que ahora estaban enseñando que el Señor Jesucristo no vendría por segunda vez. Entonces, y dice, en ambas despierto, dice, con exhortación vuestro limpio entendimiento. Les está escribiendo porque era importante escribirles para comunicarles y causarles alerta de que si no lo estaban, dice, con amonestación a su limpio entendimiento. Aquí para la palabra limpio utiliza una palabra que significa juzgado o probado por el sol. Es la palabra griega eilikrines. Eso era cuando hacían vasijas de arcilla y entonces querían probar que la vasija estaba bien, entonces levantaban la arcilla hacia el sol y veían que no tenía ninguna fisura. Para eso se utilizaba esta palabra, cuando dice limpio entendimiento. Entonces se está refiriendo que los creyentes ahora tienen un limpio entendimiento como una vasija que se puede probar al sol y que no tiene ninguna fisura. Eso es lo que está diciendo. O sea, quiere decir que cuando una persona ha venido al Señor Jesucristo, ha sido transformado por el Señor de tal manera que en su vida no hay fisuras. Tiene un limpio entendimiento. Pero el creyente puede pensar que todas las cosas están bien, que no hay falsos maestros. Este es el problema. Que después de ser transformados por el Señor Jesucristo, podemos pensar que todos los que hablan en el nombre de Cristo están hablando la sana doctrina. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pedro? Uno puede llegar a pensar que porque hay una persona que abre una Biblia y se pone a expresar de la Biblia, esta persona es una persona a la cual no hay que tener cuidado en el sentido del discernimiento. Porque el limpio entendimiento del creyente puede hacerle pensar ingenuamente que está diciendo la sana doctrina. Entonces él viene a despertar, dice, con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ese entendimiento que el Señor le ha dado, pero hay que ser cauto. La intención del apóstol en ambas cartas era despertar el entendimiento que ya estaba limpiado por el Señor, por haber creído en el Señor Jesucristo. Era como prepararles ante una situación que inminentemente iba a venir, pues no habían maestros en ese momento bien intencionados, sino malintencionados que vendrían a arremeter contra ellos. Y justamente estaban enseñando la doctrina de que el Señor no vendría la segunda vez. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Claramente está aludiendo a los profetas que eran santos, o sea, apartados por Dios. No eran falsos profetas, sino auténticos en el tiempo del Antiguo Testamento. Ellos enseñaban la sana doctrina, la sana enseñanza. Pedro les quiere hacer recordar estas enseñanzas. No es que los hermanos de la dispersión hayan olvidado las sanas palabras, sino que les traía la memoria como algo que tenían que tener presente siempre y almacenarlo todo el tiempo y tenerlo en su mente. Entonces, se puede ver también que esto es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo. No es que ellos habían olvidado, sino que era necesario recordar, tener presente las sanas enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero dice también, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, no solamente los profetas
habían anticipado hablando de la venida del Señor Jesucristo, sino que los apóstoles habían confirmado el cumplimiento de esas profecías, y esto había sido hecho por los apóstoles, incluyendo el apóstol Pedro. Entonces, en síntesis, lo que está diciendo es que el apóstol Pedro tiene que acordarse todo el consejo de la Escritura. Acuérdense, les estoy escribiendo, dice, no porque estoy diciendo que ustedes ya no se acuerdan de la Biblia, les estoy escribiendo para que ustedes mantengan presente todo el consejo de la palabra de Dios, tanto de los profetas, que es del Antiguo Testamento, y también de las enseñanzas que los apóstoles han enseñado del Nuevo Testamento. Entonces aquí estás recomendando que las enseñanzas había que mantenerlas frescas. Y por eso es que el creyente necesita dedicación a la palabra de Dios para que esas enseñanzas puedan ser mantenidas por él. Se puede ver aquí que el apóstol Pedro equipara tanto a los profetas del Antiguo Testamento y también a los apóstoles en el Nuevo Testamento, y les da la misma autoridad, tanto a los libros del Antiguo Testamento como a lo que enseñaron en el Nuevo Testamento los apóstoles. Está hablando de que ambas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios, y que el completo consejo de la Biblia se necesita acordarse todo el tiempo para poder combatir estas falsas enseñanzas. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con los profetas, y en el Nuevo Testamento por los apóstoles, quienes fueron elegidos y enviados con el fin de fundar la iglesia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea que los creyentes de la dispersión debían saber que primero esto dice, que en los postreros días vendrán burladores. O sea, en los días finales, eso quiere decir, en los últimos días quiere decir esto, que van a venir burladores. Pero la palabra burladores también se traduce como falso maestro. Eso es lo que es un falso maestro, es un burlador. Sabe que es falso maestro, sabe que su enseñanza es falsa, sin embargo lo sigue haciendo. Por eso es que es un burlador de la fe. Es más, estos burladores o falsos maestros, advierte Pedro, vendrán, dice, andando, dice, según sus propias concupiscencias. Y está advirtiendo para la gente de su tiempo. Eso quiere decir sus propias concupiscencias. Dice que estos maestros, de los cuales advierte el apóstol Pedro a la gente de su tiempo, les dice que van a andar según sus propias concupiscencias. Y la traducción también de concupiscencia es según sus propios deseos, según su propia pasión, según su propia codicia. Todas esas acepciones tiene la palabra original que se traduce como concupiscencia. No andarán en los deseos del Señor, sino que en sus propios deseos, en sus propias codicias y en sus propias pasiones. De esto está advirtiendo el apóstol Pedro. Les está diciendo, recuérdense todo el consejo del Antiguo Testamento, todo el consejo que han recibido de los apóstoles, porque en los postreros tiempos van a venir burladores, personas que enseñan, pero no van a enseñar conforme a la voluntad del Señor, sino no van a enseñar conforme sus deseos, sus codicias y sus pasiones. Esto les advierte a los hermanos de la dispersión que estaban viviendo el ataque de falsos maestros. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y aquí describe claramente el apóstol Pedro cuál era la falsa doctrina que estos maestros en su tiempo estaban enseñando. En este versículo se puede ver que lo que estaba pasando. Las enseñanzas de los falsos maestros era que estaban cuestionando la segunda venida del Señor Jesucristo. Habían pasado como 35 años de la ascensión del Señor, y ellos habían encontrado un tema a través del cual podían especular con la fe de la gente. En este caso de los creyentes de la dispersión, a los cuales el apóstol Pedro se dirige y les advierte, argumentando además que estaban utilizando estas cosas. Y que además las cosas no habían cambiado desde la creación y tampoco cambiarían. Por tanto, como el Señor no aparecía en 35 años, ya no va a venir más. Entonces estos falsos maestros pensaron que era ocasión de poder jugar con la fe de estas personas. Hermanos, actualmente han pasado 2000 años aproximadamente y un poco más de la ascensión del Señor. Pero esta promesa de su retorno, hermanos, está tan vigente
como cuando el Señor se fue. El Señor vendrá, pero dirá, pastor, ya han pasado 2 años, ¿cuándo va a venir? Pero tal vez ese razonamiento le lleva a uno a la posición del razonamiento que tenían estas personas que estaban negando esta doctrina ya en los tiempos del apóstol Pedro. La palabra dice que el Señor Jesús va a venir y que nosotros tenemos que estar preparados para su segunda venida, porque dice que Él vendrá como ladrón por la noche. Cuando menos lo piense, cuando todos estén pensando que las cosas están bien, ahí es donde el Señor vendrá por segunda vez. Hermanos, esta doctrina de la venida del Señor Jesucristo, de la segunda venida del Señor Jesucristo, es una doctrina fundamental de nuestra fe. Porque al negar la segunda venida del Señor Jesucristo, estaban negando estos maestros la necesidad del proceso de santificación, la santificación progresiva que el creyente tiene que hacer, de vivir apartado del mundo. Bueno, como el Señor Jesucristo ya no va a venir, ¿para qué entonces tengo que mantener una vida santa? Comamos, bebamos, que mañana moriremos, decía el apóstol Pablo cuando les exhortaba a los corintios. Hermanos, aquellos que predicaban que el Señor no va a venir por segunda vez, estaban dándole licencia para vivir a aquellas personas que estaban engañados de acuerdo a sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus propios deseos, solamente mundanos y carnales. Y por eso aquí el apóstol Pedro está haciendo recuerdo, les dice, acuérdense de las enseñanzas de los profetas, acuérdense de las enseñanzas de los apóstoles, acuérdense de todo el consejo de las escrituras, acuérdense completos para que ustedes sepan que va a haber maestros que van a venir a burlarse de la fe de ustedes. Y hermanos, ¿y qué van a hacer? Van a negar la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está previsto y está mostrado y está hablado acerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, los falsos maestros, al negar la segunda venida del Señor Jesucristo, estaban invitando a los creyentes de ese tiempo a una vida de placer antes que a una vida santa. Eso es lo que estaban haciendo. Y el pasaje dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros puestos apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El apóstol Pedro escribe por segunda vez a los hermanos de la dispersión para hacerles recuerdo sobre las enseñanzas de los profetas y los apóstoles acerca del Señor Jesucristo, haciéndoles notar que en los últimos tiempos habrá falsos maestros que enseñarán de acuerdo a sus propios deseos, cuestionando la segunda venida del Señor Jesucristo, arguyendo que nada cambió y que nada cambiará desde la creación. Es necesario exhortar a los creyentes y hacerles recuerdo sobre las enseñanzas dadas por los apóstoles, sin desconocer que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, falsos maestros, negando la segunda venida del Señor. Pero así como la creación fue hecha por orden de Dios y castigó con el diluvio, de la misma forma Dios castigará al mundo por fuego en el juicio final. Hermanos, el creyente tendrá en mente las sanas enseñanzas de la palabra de Dios, sabiendo que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Esto es lo que está queriendo recomendar el apóstol Pedro, que como creyentes tengamos en mente las sanas enseñanzas de la palabra del Señor. Y aquí me pregunto, ¿cómo es que el creyente puede tener en mente las sanas enseñanzas de la palabra de Dios si no es por leer la palabra de Dios? Si no es por dedicarle tiempo a leer la palabra del Señor. Y también tenemos que tener presente la segunda venida del Señor Jesucristo. A esto está exhortando el apóstol Pedro. Versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora Pedro presenta un argumento de defensa respecto al por qué las cosas no cambiaron. Pues sabe Pedro que ellos saben, pero a propósito quieren ignorar y voluntariamente dice que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Estos falsos maestros quieren desconocer voluntariamente que Dios creó los cielos y la tierra. Y quieren negar que Dios con su palabra creó, formó los cielos y la tierra, y aunque bien lo saben. Por eso afirma otra vez que proviene del agua y por el agua subsiste. Significa que el agua ha tenido un rol importante en la creación, como está en Génesis capítulo 1, versículo 6 al 8, y también como está en Génesis capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Esta es una alusión al diluvio. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea que Dios tuvo el poder para por su palabra crear el agua y a través del agua hacer el resto de la creación, y luego también con el mismo poder creador que tuvo, destruyó la maldad del hombre a través del diluvio por agua también. Entonces no se podía ver la diferencia de cómo Dios había juzgado y castigado al mundo desde entonces por agua también, y parecía que las cosas estaban lo mismo, que no había pasado, y el día de hoy existe lo mismo. Hay personas que niegan el diluvio. Sin embargo, hay evidencias físicas de que el diluvio realmente existió y Dios castigó con esa misma palabra creadora por el agua, castigó con diluvio con esa misma palabra, pero ahora después destruirá con fuego la tierra. Es lo que está queriendo decir, dándole valor el apóstol Pedro a la palabra del Señor. O sea que, así como fueron creados y con un importante rol del agua en la creación, asimismo el mundo será destruido en el futuro por el fuego. Y esto vamos a ver en el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. De esta manera dice, Dios ha reservado, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Está diciendo, así como Dios ha tenido palabra para crear, y con el poder de su palabra se ha creado, y con el poder de su palabra ha mandado el diluvio para castigar, con ese mismo poder de su palabra va a mandar fuego para destruir y para castigar a los hombres impíos. Esto está diciendo la palabra del Señor. Esto quiere decir que ese mismo poder creador es justamente ese mismo poder que castigará con fuego la tierra. Están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Lo que quiere decir, o que se refiere al juicio del gran trono blanco, después del milenio, después de los 1000 años de reinado del Señor Jesucristo. Allá serán condenados los que no creyeron, y en este caso los falsos maestros de aquellos que andaron en sus propias pasiones y sus propias concupiscencias. Podemos decir, estos ignoran, dice la palabra, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, estos falsos maestros ignoran a propósito que la creación fue hecha por la palabra de Dios y que el agua tomó un rol importante en la creación, tanto que también el castigo al mundo antiguo fue con el diluvio, y aunque el cielo y la tierra permanecen hasta ahora, por ese mismo poder con el que creó Dios, castigará también a los impíos con fuego en el juicio final. Los falsos maestros intencionalmente niegan la creación hecha por orden de Dios, y que el agua tuvo un rol importante en la creación, y que Dios utilizó el agua para castigar con el diluvio, pero de esa misma manera Dios ordenará la destrucción de la tierra por fuego en el día del juicio final después del milenio. Y lo que Pedro quiere decir es, Dios ordenó la creación y castigó al mundo con el diluvio, igualmente castigará con fuego a los impíos en el juicio final. Eso está diciendo Pedro. Pedro está hablando bien claro y haciéndoles recuerdo a los hermanos de la dispersión, que deben acordarse de todo el consejo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque van a venir maestros enseñando doctrinas
que no son de la palabra de Dios, como negar la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que invita a aquellos que le siguen para relajarse en la vida y en lugar de llevar una vida santa, llevar una vida pecaminosa. Pero también aquí está diciendo que con ese mismo poder que tuvo el Señor para crear, con ese mismo poder castigó con el diluvio, pero con ese mismo poder va a castigar con fuego a los impíos. Esto está diciendo el apóstol Pedro. En síntesis está diciendo que el apóstol Pedro escribe por segunda vez a los hermanos de la dispersión para hacerles recuerdo sobre las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos habrá falsos maestros, cuestionando la segunda venida del Señor Jesucristo, ignorando a propósito que la creación fue hecha por la palabra de Dios, que castigó al mundo antiguo con el diluvio y que con ese mismo poder creador castigará al mundo con fuego en el juicio final. Es necesario exhortar a los creyentes y hacerles recuerdo de las enseñanzas del Señor dadas por los profetas y por los apóstoles, sin desconocer que en los tiempos postreros vendrán falsos maestros negando la segunda venida del Señor. Pero así como la creación fue hecha por orden de Dios y castigó con el diluvio, de la misma forma Dios castigará al mundo por fuego en el día del juicio final. El creyente tendrá presente las sanas enseñanzas y la segunda venida del Señor Jesucristo, sabiendo que Dios ordenó la creación y el diluvio y que igualmente castigará con fuego en el juicio final. Aquí Pedro está recomendando a la congregación, a los hermanos de la dispersión, que tengan presente en sus mentes tanto las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que tengan presente, porque van a venir burladores, falsos maestros, que van a negar doctrinas fundamentales como la venida del Señor, segunda venida del Señor Jesucristo, para invitarles no a seguir al Señor, sino para invitarles a seguir sus propias pasiones y concupiscencias. Y entonces aquí Pedro les está exhortando a mantener las enseñanzas. Por eso este sermón se titula Manteniendo las enseñanzas. Y este es el desafío que nosotros tenemos como creyentes, de mantener todo el consejo de las Escrituras latentes en nuestras mentes, para poder discernir las enseñanzas de aquellos que dicen que enseñan la palabra del Señor. Hermano, cuando usted me escucha predicar o cuando usted escucha predicar a otra persona, usted debe estar discerniendo con la palabra de Dios. Debe estar confrontando con la palabra de Dios cada afirmación que yo hago. Esa es la tarea que Dios le ha dado a usted. Ese es el rol que Dios le ha dado a usted. Si alguien predica la palabra de Dios, usted debería de estar confrontando y discerniendo con la palabra de Dios lo que esa persona está diciendo. Y tiene que ajustarse a lo que dice la palabra del Señor, a la sana doctrina. Y por eso aquí el apóstol Pedro está recomendando que debiéramos mantener las enseñanzas, el completo consejo de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta es una invitación del apóstol Pedro a que nosotros nos ocupemos de estudiar la palabra de Dios. Yo le puedo preguntar el día de hoy, ¿cuántas veces usted ha leído su Biblia? Si no está leyendo la palabra del Señor, usted puede ser presa de los falsos maestros. ¿Cómo se va a dar cuenta qué están diciendo si usted no conoce la palabra de Dios? Le llamaremos al pastor, pero tal vez el pastor está durmiendo ese rato. Tiene que estar listo para responder usted lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que le animo con estas palabras, que se dedique a la palabra de Dios. Esta semana yo he leído como unas 10 veces Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Unas 2 veces he leído Primera Pedro y Segunda Pedro. Y he leído, unas 4 veces he leído Juan, el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 7. Y sabe, hermano, solo al leer se empiezan a quedar las enseñanzas del Señor en uno. Y uno empieza a actuar conforme a la palabra de Dios porque se ha saturado de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que le invito pues que usted lea la palabra del Señor, disfrute. Deje de ver la televisión tanto, ya deje ese celular, hermano. Algunos ven más su celular que la palabra de Dios. Hermanos, deje ese celular.
y vea la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Y gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque nos exhortas a través del apóstol Pedro, que si nosotros recordamos todo el consejo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Señor, podremos distinguir las enseñanzas y mantenernos exhortándonos los unos a los otros en la sana palabra de Dios, en la sana doctrina. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y motives a la congregación el día de hoy a mantenerse en las enseñanzas. Y esto se necesita, Señor, con la lectura y el estudio de tu palabra. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén.